¿Confiarías ciegamente en alguien que cuida de tu hija todos los días? Yo confiaba, hasta el día en que mi hija llegó del colegio con un dibujo, un simple dibujo infantil, pero que destruyó por completo todo lo que yo creía sobre el amor, la seguridad y la maternidad. En esa hoja de papel, coloreada con crayones y garabatos inocentes, estaba la imagen que me hizo perder el suelo. El papá, la mamá, la hijita y la niñera, de la mano con el papá, besando al papá. Intenté reír. ¡Qué dibujo tan gracioso! Hija, ¿por qué la niñera está besando al papá? Y entonces, con la naturalidad de quien cuenta lo que comió en el recreo, mi hija respondió: porque el papá ama a la niñera. Se lo dijo cuando pensaba que yo estaba dormida. El silencio que llenó la sala fue más fuerte que cualquier grito. Me quedé paralizada. Mi hija tenía solo 5 años, la edad de la inocencia, pero, ahí, sin saberlo, acababa de contarme la mayor verdad que yo necesitaba oír. Y todo empezó un mes antes, cuando contraté a la nueva niñera, Clara, 23 años, estudiante de pedagogía. Tenía buenas referencias, era atenta, servicial, parecía amar a mi hija, la niñera perfecta, o eso creí. En ese momento, yo estaba intentando reorganizar mi vida profesional, después de 2 años alejada de la oficina. Por culpa de la pandemia y la maternidad, mi autoestima estaba frágil, pero mi determinación seguía intacta. Volver al trabajo me hacía sentir viva otra vez. Importante, y él: vamos, amor, hazlo por ti, te lo mereces. Siempre me decía: eso, puedes dejar la casa y a la pequeña conmigo, estamos bien cuidados. Clara es un ángel, ayuda muchísimo, tranquila, y yo le creí, porque la traición más cruel no es la física, es la traición de la confianza, de la entrega, del déjamelo a mí, y yo lo dejé que Clara entrara en mi casa, en mis días, en la vida de mi hija y, por lo visto, también en la cama de mi marido. Pero esa mañana, sentada en el suelo del salón, con la mochila del colegio tirada a un lado y los lápices aún esparcidos en la alfombra, mi hija me reveló la verdad que ni los audios de WhatsApp, ni los horarios extraños, ni la intuición apagada lograban comprobar. Y en ese momento, todo en mí cambió. ¿Qué harías tú si tu hijo revelara, sin saberlo, que está siendo un cómplice inocente de una traición? En los días siguientes, empecé a observar cada gesto, cada toque, cada mirada. Empecé a sonreír cuando quería gritar. Empecé a fingir ser una mujer tranquila, pero por dentro, estaba elaborando un plan. Y al final, descubrí mucho más de lo que imaginaba. Porque Clara no era solo una niñera, ella tenía un motivo para estar allí. Y mi marido, bueno, él también estaba ocultando algo mucho peor de lo que yo podía imaginar. Pero esa parte, te la contaré en un momento, porque lo que parecía solo una traición, era apenas la superficie de algo mucho más sucio. Pero esa noche, después de que Clara se fue y mi hija se durmió, entré en la habitación. Él estaba en la ducha. Había dejado el celular sobre la mesita de noche, desbloqueado, como quien no tiene nada que esconder, o como quien está seguro de que su esposa jamás tendría el valor de mirar. Pero yo miré, y lo que encontré no fueron mensajes explícitos, fueron mensajes borrados, un patrón, una frecuencia, demasiados huecos donde antes había conversaciones rutinarias. Él nunca fue organizado con el celular, pero ahora, todo estaba limpio. El WhatsApp era casi un desierto, excepto por una conversación que me llamó la atención, un grupo familiar llamado Casa. En él estábamos yo, él, y Clara. Clara, ¿desde cuándo estaba ella en nuestro grupo familiar? Entré a ver el historial de ediciones. Había sido añadida 3 semanas antes, por él, y luego eliminada, el día anterior, eliminada, discretamente, como si borrar el rastro resolviera el crimen. Volví a la sala, tomé el dibujo de mi hija, me quedé mirando los trazos temblorosos, el corazón rojo entre el papá y la niñera. Un niño no inventa eso.
repite lo que ve, lo que escucha, lo que siente. Esa noche fue la primera vez en semanas que dormí del lado opuesto de la cama, y lloré en silencio, sin hacer ruido, porque no quería despertar a la pequeña, pero, también lo sabía, esa historia apenas estaba comenzando. Al día siguiente del dibujo, mi casa ya no era la misma, yo tampoco lo era, todo parecía igual, pero no lo era, el olor del café era el mismo, la rutina de la mañana también, pero, por dentro, algo se había roto. Mientras lavaba los platos, Clara llegó animada como siempre, con su mochila rosada, diciendo: «Buenos días, señora, traje los dibujos de Laurita de la guardería». Ella sonreía, pero yo ya no podía corresponder como antes. Sí, le sonreía de vuelta, pero era una sonrisa ensayada, falsa, dura, contenida. Observé. Clara tenía las uñas bien hechas, maquillaje ligero y discreto, el tipo de vanidad que solo se nota cuando la estás buscando. Usaba ropa ajustada, pero sin exagerar, zapatillas blancas siempre limpias, el cabello recogido en un moño improvisado, que, de repente, me pareció estudiado. Observé los ojos de mi esposo cuando la saludó esa mañana. «Hola, Cla, llegaste temprano hoy». Cla, ¿desde cuándo era Cla? Clara sonrió de ese modo que solo aprendes a descifrar después de convertirte en madre, una sonrisa de alguien que sabe más de lo que debería. Laurita adora despertarse temprano, se queda esperándome en la ventana. Ellos rieron, y yo me congelé, porque, la noche anterior, mi hija había llorado porque ya no quería ver a la niñera, y ahora, Clara mentía sobre eso, frente a mí, con él, hombre que yo creía que era mi compañero, y él reía, como si esa mentira formara parte de alguna obra secreta, escrita para dos y yo solo fuera la audiencia. Fue ese día que comencé mi diario secreto. Tomé un cuaderno viejo, escondido en el último cajón del escritorio de la oficina. Allí empecé a anotar todo, detalles, horarios, expresiones. Lunes, las 8:17 alto, M. Clara llegó 13 minutos antes. Llevaba un perfume nuevo. Él lo notó y comentó: «Martes, las 6:40 página, M. Él se retrasó para la cena, dijo que había tráfico. El UASE mostraba lo contrario. Miércoles, las 9 página, M. Clara salió para un curso nocturno. Volvió con el cabello mojado y un perfume fuerte. Jueves, las 4:05 página, M. Mi hija dijo. Clara dijo que va a ser mi nueva mamá. Todo eso en un intervalo de 7 días. 7 días que parecieron 7 años. El viernes, decidí hablar con Laurita. Con cuidado, estábamos en el sofá, viendo dibujos animados. La televisión mostraba princesas, castillos y villanos disfrazados de buenos. Ironía: «Hija, ¿me muestras más de esos dibujos que hiciste con Clara?». Ella corrió hasta la mochila, trajo el estuche, más hojas dobladas y arrugadas, y entonces, me entregó otro. Esta vez, era una casa. Dentro de ella, 3 figuras: mamá, papá y la niñera. Yo no estaba allí. ¿Y mamá? Mamá está trabajando. Clara es quien nos cuida. ¿Nos cuida?, pregunté con la voz firme, pero baja. Sí, ella y papá siempre están juntitos cuando tú te vas. Le pedí que dibujara de nuevo, esta vez, con más detalles, con lápices, marcadores, lo que quisiera. Ella dibujó, y allí estaba, el sofá de la sala, él sentado, Clara recostada con la cabeza sobre sus piernas. Mi hija incluso dibujó la manta que siempre quedaba tirada en nuestro sofá. En la leyenda que escribió con su letra torcida, una frase: «Papá ama a Clara». Yo también. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. Ella solo era una niña, repitiendo lo que veía. Esa noche, tomé mi decisión. Si Clara estaba invadiendo mi casa, a mi hija y mi matrimonio, necesitaba pruebas. Y no pensé en agresión, no pensé en exponer a nadie públicamente. Pensé en justicia, justicia fría, silenciosa, calculada. Hablé con mi amiga Bruna, que trabajaba con tecnología. Bru,
Necesito una cámara que nadie note, una tipo espía, y qué grave sonido, todo. Ella no preguntó por qué, solo respondió, te la entrego mañana. El sábado por la tarde, llegó el disfraz, una niñera electrónica con forma de osito, perfecta para el cuarto de Laurita, con sensor de movimiento, visión nocturna y grabación continua. La instalé en la habitación. Después, coloqué una segunda cámara detrás de los libros de la estantería del salón, y una más en la oficina, cada una disfrazada como si fuera un objeto decorativo. El lunes, mi esposo salió para el trabajo. Clara llegó puntualmente a las 7:55, y yo, por primera vez en meses, dije, hoy voy a trabajar desde casa, necesito descansar un poco de la rutina de oficina. Ella se congeló por un segundo, pero luego sonrió. ¡Qué bien! Laurita va a estar feliz de pasar más tiempo contigo. Pero lo noté la mirada incómoda, la tensión en la voz, la grieta en el guión. Pasé el día fingiendo estar ocupada con hojas de cálculo, pero en realidad, observé, Clara parecía inquieta, mandaba mensajes por el celular, que mantenía, boca abajo, a cada rato miraba por la ventana, como esperando a alguien. Al final de la tarde, mi hija se durmió, y entonces, lo oí, desde el pasillo, amor, ella está en casa hoy, no se puede, sí. Ya me voy, mañana lo hacemos como antes. Cuando ella se vaya, bajé el volumen del teclado y fingí que no existía, y así, sin saberlo, ella me entregó todo. Esa noche, accedí a los videos, y confirmé lo que ya dolía desde hacía días. Clara trataba con cariño a mi hija, sí, pero entre juego y juego, se tomaba selfies sensuales en el baño, usaba mi perfume, probaba mi camisón, se recostaba en el sofá del salón con una familiaridad escalofriante, y lo peor, la niñera electrónica captó lo que parecía imposible. La semana anterior, cuando yo estaba en el trabajo, Clara abrió la puerta. Era él, mi esposo, en horario laboral. Se besaron, conversaron, y él se quedó por casi 2 horas, en el sofá, en mi casa, y mi hija, jugando en el suelo, con su muñeca, inocente, sin saber que estaba presenciando un crimen que no solo era contra mí, era contra ella también, contra la imagen de familia, contra la seguridad, contra la base que construí con tanto esfuerzo. Y en ese momento, entendí, la traición que yo creía que era sobre mí, ya estaba corroyendo todo a mi alrededor. Y si no actuaba pronto, mi hija crecería creyendo que eso era normal. Esa noche, cuando terminé de ver los videos, mi cabeza latía con fuerza, mis dedos temblaban, pero no era miedo, era rabia, fría, silenciosa, quirúrgica. Por primera vez, en semanas, no lloré, lo entendí. Ellos me veían como débil, como ingenua, como la esposita buena que cuida la casa, trabaja fuera, confía en todos y nunca sospecha de nada. Eso era lo que veían, pero esa mujer que imaginaban, murió en el instante en que vi ese beso. La mujer que nació allí, era otra. Al día siguiente, me levanté temprano, preparé el desayuno, dejé el uniforme de Laurita listo, y, antes de salir al trabajo, llamé a Clara a la cocina. Clara, tengo que darte las gracias. Ella me miró sorprendida. ¿Dar las gracias? Por todo, por cuidar de Laurita, mantener la casa en orden. Eres como parte de la familia. Ella rió, nerviosa. ¡Ay! Señora, no diga eso. Solo te pido una cosa, evita usar mi perfume. Sí, es caro y muy especial para mí. Ella se congeló, fue sutil, pero lo vi, en sus ojos. Entendió que yo sabía, intentó disimular. ¡Ay! Perdón, fue solo una vez. Ni me di cuenta. Sonreí, no hay problema, solo avísame la próxima vez. Y me fui yo. Ese día, no fui a la oficina, fui directo al juzgado. Hablé con una abogada especializada en derecho de familia. Le mostré los videos, las capturas de pantalla, los dibujos de mi hija, todo catalogado, con fechas, horarios y testimonios silenciosos.
La abogada me escuchó en silencio, y al final, dijo, tienes un caso sólido, puedes demandar por alienación, abuso emocional, ruptura de confianza e incluso por daños morales. Dependerá de cómo quieras proceder. Y fue ahí que entendí. El dolor que ellos me causaron podía convertirse en munición, legal, real, estratégica. Volví a casa, con todo planeado. La semana siguiente, dejé que la rutina siguiera como siempre, pero poco a poco, fui quitando espacios. Empecé a buscar a Laurita más temprano en la escuela, volví a cocinar por las noches, empecé a dormir más tarde, usando la laptop en la cama, respondiendo correos y escuchando lo que se decía en los pasillos de la casa. Clara comenzó a sentirse incómoda. El ambiente ya no era el mismo. ¿Está todo bien, señora? Todo perfecto. Clara, ¿por qué? No sé, solo, parece que está un poco distante. Ay, para nada, solo enfocada en otras cosas ahora. Ella sonrió con incomodidad. En el cuarto, Laurita hacía nuevos dibujos, pero ahora, sin Clara, dibujaba solo a mí, a ella y al papá, o solo a mí y a ella. ¿Por qué Clara ya no está en los dibujos? Hija, porque ahora tú estás más tiempo con nosotras. Clara, se va a ir. Los niños sienten, más de lo que perciben, más de lo que entienden. Al final de la semana, entregué la carta de despido de la niñera, formal, educada, seca. Clara, a partir de la próxima semana ya no necesitaremos tus servicios. Ella se puso pálida. Pero, ¿pasó algo? No, solo cambios internos, asuntos familiares. Ella no insistió, pero en sus ojos quedó claro que entendió. El castillo se estaba desmoronando. Con Clara fuera, mi esposo empezó a notar la distancia. ¿Estás bien? ¿Y por qué no lo estaría? No sé, te noto fría, distante. Solo estoy despertando, querido. Quizás el que está diferente eres tú. Él no respondió. Esa noche, salió a jugar fútbol con los amigos, pero yo ya lo sabía, iba a verla. La última jugada, al día siguiente, le entregué los documentos en la mano. ¿Qué es esto? Demanda judicial, separación con reparto de bienes, y un dossier completo con pruebas de tu traición, firmadas por un testigo, con registros de fecha, videos, capturas, audios. Él se quedó blanco. ¿Te volviste loca? No. Amor, me volví lúcida. Finalmente, vas a destruir nuestra familia. No. Querido, tú la destruiste. Solo estoy recogiendo los pedazos y construyendo otra sin ti. 2 días después, Clara llamó, me pidió perdón, lloró, dijo que se dejó llevar y que no quería hacerle daño. A Laurita, la escuché, en silencio. Al final, le respondí, Clara, tienes 23 años. Yo tenía tu edad cuando me gradué y comencé a construir esta casa. Tú elegiste invadir lo que no era tuyo, pero ahora, tu parte en esta historia terminó. No me llames más. Con el proceso en curso, mi esposo intentó defenderse. Dijo que fue un error, una debilidad, algo sin importancia, pero el juez vio lo que era real, pruebas, dibujos, una hija en medio de un juego sucio. Conseguí la custodia completa, derechos garantizados, indemnización por daños morales y ruptura del contrato conyugal. Hoy, Laurita todavía pregunta de vez en cuando por Clara. Le explico, con cariño, Clara se fue. A veces, las personas no se quedan para siempre. Ella lo entiende, porque los niños sienten lo que no decimos. Y un día, ella crecerá, y entenderá que su madre no bajó la cabeza, no permitió ser engañada, y eligió mostrar lo que es él, verdadero amor, respeto, verdad y coraje, porque esta historia nunca fue sobre venganza, fue sobre dar el ejemplo correcto. Mi proceso de separación no fue rápido, ni simple, y mucho menos indoloro, pero fue necesario, como sacar una espina que lleva demasiado tiempo clavada en la carne inflamando todo por dentro. Al principio, todos querían saber el motivo, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, pero si parecían tan bien, él siempre hablaba tan bien de ti. ¿Cómo que la niñera?
¿De verdad vas a separarte por eso? Las preguntas venían cargadas de juicio, pero también de curiosidad, como si mi dolor fuera un capítulo de telenovela. Lo que nadie sabía es que no me estaba separando solo de un hombre, me estaba separando de una vida en la que yo era invisible, invisible como mujer, como compañera, como profesional, como ser humano. Empecé terapia. En las primeras sesiones, apenas podía hablar, tragaba las palabras como quien traga vidrios rotos, pero poco a poco, comencé a escucharme, y eso lo cambió todo. Entendí que mi error no fue confiar, mi error fue haberme puesto en segundo plano por tanto tiempo, que olvidé cómo era mirarme al espejo y reconocerme. Recordé a la niña que soñaba en grande, a la mujer que quería ser más que madre y esposa, que tenía ambiciones, deseos, voz. Y entonces, empecé a rescatar esa versión de mí misma, poco a poco, con paciencia, con valentía. Laurita, mi hija, fue mi mayor fortaleza. En los días difíciles, me abrazaba y decía, mami, estamos juntas, ¿verdad? Y yo le respondía, siempre, mi amor, siempre. Ella vio mi dolor, pero también vio mi transformación, vio cuando me corté el cabello, cuando empecé a correr por las mañanas, cuando cambié de ropa, cuando rechacé una cena por lástima y elegí salir con amigas que de verdad me hacían reír. Vio cuando dejé de justificar todo. ¿Por qué estás más guapa hoy, mami? ¿Por qué decidí cuidarme? Me lo merezco. Con el tiempo, él intentó volver. Siempre lo intentan. Intentó por amigos en común, por WhatsApp, por indirectas en redes sociales. Me arrepentí. Clara, fue un error. Eres la mujer de mi vida, pero ya era tarde. Quizás yo fui la mujer de su vida, pero el hombre de la mía, nunca fue él. Un día, me pidió hablar en persona. Solo quiero entender dónde nos perdimos. Cuando pensaste que podías hacer lo que hiciste y aún tener mi comprensión. Nunca me escuchaste, ¿sabes? Y tú nunca me viste. Él se quedó en silencio, tal vez, por primera vez, viéndome de verdad. Fui débil. No, fuiste egoísta, porque la debilidad se supera, pero el egoísmo se elige, y tú elegiste traicionarte, elegiste traicionar a nuestra hija, elegiste la mentira todos los días. Se fue sin decir nada más, y fue ahí que supe, estaba libre. Hoy, construí una nueva rutina, volví a estudiar, hice cursos que siempre quise, empecé a trabajar en lo que amo y que me reconoce, abrir un pequeño negocio online con otras madres que también pasaron por situaciones parecidas. Nos apoyamos, nos escuchamos, nos fortalecemos, transformamos el dolor en aprendizaje, y el aprendizaje en impacto. Con Laurita, estamos más unidas que nunca. Los fines de semana, creamos nuestra tradición, el domingo del abrazo fuerte. Es el día en que, sin importar lo que esté pasando, detenemos todo, y nos abrazamos, por unos minutos, de verdad. ¿Y sabes qué me dijo el otro día? Mamá, yo quiero ser fuerte como tú cuando sea grande, y yo quiero que seas feliz. Hija mía, mucho más de lo que yo fui. A veces, todavía duele. La traición no es una herida simple, es una cicatriz que pica cuando cambia el clima. Pero hoy, ya no me paraliza, me recuerda lo que superé, lo que merezco, y todo lo que nunca más voy a aceptar. Algunas personas dicen que me volví dura, fría, pero no, me volví realista. Ya no soy esa mujer que romantiza las migajas. Hoy, exijo presencia, respeto, verdades completas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nunca me sentí más ligera, no le guardo rencor a Clara, ni siquiera a él. Siento lástima, porque mientras yo me reconstruía, ellos se quedaron atrapados en la mentira que crearon. La juventud de Clara pasará, el encanto de él también, y lo que quedará será el vacío de quienes nunca construyeron nada sólido con nadie, ni siquiera consigo mismos. El otro día, me la encontré por casualidad, en el supermercado. Ella me vio, bajó la mirada, visiblemente incómoda, y yo, sonreí, sincera, fuerte, en paz. Ella no dijo nada, yo tampoco, pero entendió. Hoy,
Comparto mi historia porque sé que hay muchas mujeres viviendo lo que yo viví, mujeres que sienten que se están derrumbando por dentro, pero siguen sonriendo hacia afuera, mujeres que cambian su propia voz por silencio, para sostener un matrimonio que ya está muerto. Si tú eres una de esas mujeres, quiero decirte algo, no estás sola, y no tienes que quedarte ahí. El dolor es grande, el miedo es real, pero la libertad es aún mayor. No se trata de vengarse, se trata de liberarse, no es para demostrarle nada a los demás, es para recordar quién eres. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia resonó contigo de alguna forma, te invito a hacer lo mismo que yo hice, que elegirte, porque, al final, no se trata de lo que ellos nos hicieron, se trata de lo que elegimos hacer con lo que quedó, y yo elegí empezar de nuevo. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.